Sonó el teléfono en mi casa y me dicen, habla el presidente de la Fundación Conex. Bueno, mucho gusto. Me dice, ¿conoce los premios Conex? Sí, por supuesto, son muy importantes. Bueno, quería avisarle que usted es uno de los galardonados de este año. Entonces le dije, mire, yo me llamo Ricardo Torres y vivo en Corrientes, ¿está seguro usted de que soy yo? Me dice, sí, sí, es usted, sabemos sus antecedentes, sabemos que vive en Corrientes. Y bueno, así fue que pasé de la incredulidad a la alegría y a la sorpresa, ¿no? A veces la gente que lo quiere a uno se alegra más que uno mismo, ¿no? Porque uno se conoce a sí mismo y no le da tanta trascendencia, piensa que, bueno, la gente valora quizás en forma exagerada lo que uno hace y bueno, los seres queridos tienen esa particularidad de creer de que uno es más de lo que es, ¿eh? Así que, por supuesto, mi esposa estaba y cuando le conté todavía suele llorar un poco. Y ella es médica, así que es la doctora Ursulac y ha vivido a la par mía toda la carrera, toda la... Hemos sido compañeros de la Facultad de Medicina, así que nos conocimos ahí. Y ella particularmente ha tenido que sacrificar parte de su carrera en pos de la mía y me ha acompañado muchísimo en todo este trayecto. Entonces, bueno, que haya llegado este reconocimiento es también para ella, ¿no? Realmente nunca pensé de que una fundación no estrictamente científica podía de alguna manera haberse percatado de mi existencia, ¿no? Que no es solo mi existencia, sino de todo el grupo de trabajo que me acompaña, ¿no? Nadie en el mundo puede hacer nada solo, tiene que rodearse de gente que comparta los mismos objetivos, que comparta la misma pasión en hacer las cosas y que tenga mucha capacidad. Y yo he tenido la suerte de tener un equipo muy importante de colegas que trabajaron todo codo a codo conmigo y además un muy buen entorno que fue la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que esa conjunción de cosas ha hecho que uno eh, trascienda, pero uno no se da cuenta de que a veces trasciende más de lo que uno cree. Y esta fundación se percató de la importancia que tuvimos nosotros en la introducción de la cirugía laparoscópica en Latinoamérica, porque de alguna manera este premio tiene que ver con algo que rompa los estándares habituales y el haber trascendido más allá de la Argentina, haber creado centros de entrenamiento en Costa Rica, en Bolivia, en Paraguay, en haber enseñado a más de 8.000 colegas de toda Latinoamérica acá en Corrientes, en el centro de entrenamiento que tenemos en la paroscopía, y asociado eso a una carrera académica fructífera, porque llegué a ser presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía, soy miembro de la Academia Argentina de Medicina, fui presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, en fin, una serie de galardones que hacen al combo para poder haber sido seleccionado. Pero bueno, todas esas no, distinciones normalmente lo hacen los pares, los que están conociendo lo que uno hace y lo que uno lleva a los congresos o a otros lados. Pero que se haya percatado una organización como la Fundación Conex es sorprendente. Ahora, obviamente que ellos tienen un jurado donde tienen especialistas de todas las ramas y no sé quién me propuso, pero alguien me habrá propuesto. Desde chiquito decía que iba a ser médico. En ningún momento tuve ni siquiera la opción o el pensamiento de que iba a hacer otra cosa que no era medicina. Así que mi vida fue muy lineal, la primaria, la secundaria y la facultad de medicina. En ese momento había un examen de ingreso muy importante, muy restrictivo. Bueno, tuve la suerte de salir primero en el concurso, entrar en la facultad de medicina y en los últimos años de mi carrera conocí un profesor extraordinario, que era el doctor Oscar Pirchi, que ponía tanta pasión en la enseñanza de la cirugía digestiva y era tan cautivante su docencia que me decidió por esa especialidad. Así que yo a él le debo el haberme decidido a ser cirujano digestivo. Él me inculcó el amor a la especialidad y un montón de otras cosas porque era un hombre
excepcional como persona. Y bueno, después de mi larga formación, porque tuve que ir a hacer la especialidad en Buenos Aires, después 2 años en Alemania, después de vuelta a Estados Unidos, etcétera, tuve la suerte de contar con su apoyo y también con su amistad. Y una vez que me decidí a hacer la especialidad, he tenido un mentor en toda mi carrera, que es el doctor Vicente Gutiérrez de Buenos Aires, que hoy tiene 90 años y sigue siendo mi mentor. Y un mentor es importantísimo en la carrera de un profesional. Es alguien que lo guía, es alguien que lo motiva, es alguien que le abre las puertas para que uno pueda mostrar lo que es capaz. Porque a veces uno es muy capaz, pero no tiene la manera de poder demostrarlo. Y un mentor es el que se encarga de eso, se encarga de decir por este lado, aquí, les presento a este muchacho y este muchacho resulta que es un poquito mejor que el estándar. Y bueno, el doctor Vicente Gutiérrez me fue llevando por el largo camino de la academia. Él me enseñó de que el cirujano académico tenía que hacer docencia, investigación y asistencia, y que las tres cosas iban juntas y finalizaban con una buena atención para nuestros pacientes. Y a él fue el primero que le pude contar también de que había obtenido este premio. Y se alegró mucho, porque está lucísimo, está espléndido con sus 90 años, sigue yendo a los congresos y cuando uno habla con él parece el Vicente de siempre. Lástima que ya no cuento con el doctor Oscar Pirchi acá en Corrientes, pero sí con Vicente. Vicente es alguien que todos los cirujanos conocen, es un famosísimo cirujano, y yo he contado la suerte en mi vida de que sea mi mentor. He sido profesor, corrí desde los escalones más bajos hasta profesor titular de cirugía, formé parte del consejo directivo y de un sinfín de comisiones, etcétera. He tenido una vida universitaria muy activa, pero el principal desarrollo que tuvimos fue con el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica, que vino a dar respuesta a la formación de recursos humanos en un área muy novedosa, porque estamos hablando de 25 años atrás, cuando la cirugía laparoscópica recién se iniciaba y no había cómo aprenderla. Y al no tener cómo aprenderla, uno tenía que experimentar un poco con el paciente, y eso era muy peligroso. Y eso nos motivó a nosotros a crear un centro que simule el entorno de la cirugía, pero que no haga el daño sobre el paciente. Y llevada esa idea a la Facultad de Medicina, en todo momento he tenido el apoyo incondicional. Me han brindado el espacio físico, me han brindado el respaldo académico, me han brindado todo lo necesario para que esa institución y el centro de entrenamiento logre el reconocimiento internacional que tiene hoy. Así que estoy tremendamente agradecido a la Facultad de Medicina, pero además, no solo por lo que me dio después, sino cómo me formó. Me formó como un estudiante aventajado, me recibí con diploma de honor, pero mis compañeros de facultad han sido todos exitosos. La Facultad de Medicina tiene un nivel de excelencia realmente notable. Sí, está totalmente en actividad. Organizamos 17 cursos por año. Vienen de todas partes de Latinoamérica. He conocido muchísima gente que se va de vacaciones, no sé, al Caribe colombiano y le dicen de dónde es, de Corrientes. Ah, donde está un centro de entrenamiento. Así que somos un ícono dentro de la cultura correntina importante, y eso es un orgullo para Corrientes y para la facultad, que es en última instancia la dueña de la institución donde trabajamos, ¿no? Hay muy pocos porque representa una gran inversión en trabajo, en dinero, requiere una tecnología muy grande, muy importante. Sin duda de que el nuestro es, si no es el más importante, es uno de los más importantes de Latinoamérica. Probablemente un centro de Brasil que todos conocen, que es el IRCAD, sea superior en tecnología a la nuestra, pero es mucho más jovencito que nosotros. Que tengan 25 años, nosotros fuimos probablemente uno de los primeros centros de Latinoamérica, y no solamente nos limitamos a enseñar la cirugía laparoscópica acá, sino que nosotros fuimos a los países de Latinoamérica a introducirla. Hemos llevado esta enseñanza y los modelos de experimentación y los modelos de simulación a los otros países que a veces
esos países todavía no conocían lo que era la laparoscopía. Y hablar de la cirugía laparoscópica es hablar de un hito fundamental en la historia de la medicina, porque cambió totalmente el curso de un postoperatorio que antes podía durar meses y que ahora puede ser de 24 horas. Entonces, ese gran adelanto costó poder aprenderlo porque era totalmente distinto a la manera que estábamos acostumbrados a operar y nosotros creo que hemos contribuido mucho a que esta técnica tan beneficiosa para los pacientes se haya difundido en Latinoamérica. Y eso es un poco lo que está reconociendo el premio CONEX, ¿no? Ahora lo exigen, pero cuando nosotros empezamos, que hicimos la primera operación de vesícula por laparoscopía, eso fue en junio de 1991, lo hicimos junto con el doctor Raúl Orban y con el doctor Oscar Beltrame, hicimos un equipo especial en ese momento, elegimos la paciente más fácil de todas para que técnicamente no tuviéramos inconveniente. Hoy en ese tipo de cirugía la haríamos en 15 minutos, en ese momento nos llevó 3 horas, pero fue exitoso y fue el puntapié para decir, wow, esto sí que está bueno y hay que seguir, ¿no? Pero si a nosotros nos costó 3 horas, también suponíamos que le iba a pasar lo mismo a los demás y eso nos motivó a crear un centro académico que haga que uno no tenga que pasar esa experiencia en el humano, sino en los simuladores. Pero la inquietud que tuvimos de enseñar fue por la experiencia tan dura que nos tocó a nosotros de introducir la cirugía laparoscópica. En sus inicios era muy resistida. Los colegas que no la hacían eran detractores de la cirugía laparoscópica. Hemos tenido anécdotas de todo tipo. Iba un paciente a uno de nuestros profesores quizás y le preguntaba, tengo piedra en la vesícula, ¿le parece que me haga por laparoscopía? Y como él no la hacía, decía, mire señora, si usted tiene un problema en el motor de su auto, ¿usted prefiere que le abra el capó el técnico y mire todo o que haga un agujerito y mire por un agujerito? Y nosotros teníamos que dar toda nuestra argumentación para rebatir ese tipo de argumentos y muchos otros, ¿no? Hasta que los hechos se imponen por sí mismos. La gente empezó a notar lo que significaba operarse por laparoscopía. Empezamos a hacer la cirugía en forma correcta y sin errores, por el aprendizaje y por todo este desarrollo. La tecnología ayudó muchísimo y hoy realmente la sociedad lo exige. Ya no es que hay que explicárselo, sino que hay que explicar por qué no. Ha cambiado el paradigma y por suerte este tipo de técnicas hoy en día es rutina en todos los ambientes, incluso en el hospital público. Yo me jubilé ya del hospital escuela, pero fui jefe de servicio y jefe del departamento de cirugía muchos años. Así que todo lo que pueda decir del hospital escuela es con conocimiento de causa y realmente les aseguro de que el tipo de prestación quirúrgica que hace el actual servicio de cirugía, del cual yo ya no soy más jefe, es de extrema excelencia con una tecnología de punta y sin tener problemas de materiales y demás, porque el Ministerio de Salud apoya muchísimo el desarrollo de esta tecnología. De primerísimo nivel y lo que es más, a pesar de las crisis y demás, puedo asegurar de que la tecnología que cuenta el hospital, yo hablo del hospital escuela porque he sido jefe y conozco mucho, pero supongo que el hospital Vidal está al mismo nivel y la población se tiene que sentir tremendamente agradecida de que tiene acceso a la mejor calidad de la cirugía en el aspecto público, en el ambiente público. Bueno, lo que tiene viajar y que es muy bueno es que uno abre su mente, ve las cosas buenas y trata de adaptarlas a nuestro ambiente y realmente se puede adaptar muchas cosas. La medicina, gracias a la tecnología, ha hecho más parejo la técnica en distintos países. Yo diría que hoy uno puede operar un estómago o un esófago por laparoscopía de la misma manera que se hace en Estados Unidos. La infraestructura puede ser diferente. Obviamente que ellos tienen más recursos, muchísimos más recursos, pero yo diría que en general el profesional argentino compensa eso con su ingenio, su empeño y su gran capacidad.
El argentino es un profesional sumamente capaz. Por eso, dentro del ranking del desarrollo de la cirugía laparoscópica, Argentina está muy, muy bien posicionada, por encima prácticamente de todos los países latinoamericanos. Así que en ese aspecto tenemos que estar orgullosos de ser argentinos, y en especial yo siempre recargo de lo importante que es haberme desarrollado en Corrientes, que me ha dado todo y que tiene tantas cosas lindas. Además hay otro aspecto con respecto a países desarrollados. Si bien es muy apasionante el desarrollo tecnológico, han perdido la calidez en la relación médico-paciente. Esos hospitales enormes de 2000 camas, los pacientes a veces son un número. Para no tener problemas de confusión de pacientes, llevan una pulserita con un chip que hacen checklist y demás, porque a ese nivel de problemática trae esas instituciones monstruos, ¿no? Y nosotros en la Facultad de Medicina enseñamos mucho de que abrazamos una profesión humanística y que es muy importante no perder la relación médico-paciente, no perder la conversación con el enfermo, explicarle lo que le pasa, no agrandarle su problema para no angustiarlo inútilmente, tocarlo, darle la mano, revisarlo. Probablemente si uno pide una tomografía computada, el diagnóstico nos venga también de ese lado y no hubiéramos quizás necesitado tocarle el abdomen, pero la importancia de tocárselo, ese contacto humano, hace a que esa relación cure a veces más que un medicamento. A mí no me entra en la cabeza situaciones que he vivido en otros países que el paciente no conozca quién va a ser su cirujano. Pone su vida en alguien que va con una máscara y no sabe quién es, a lo mejor se presenta en el momento, o esta anécdota es real. En un grupo de cirujanos en Estados Unidos, él preguntaba qué tengo que operar, no a quién tengo que operar. Él tenía que operar un colon, no tenía que operar un estómago, y eso no es bueno. Eso no es bueno, y nosotros todavía, en general en Argentina, Buenos Aires un poco más difícil, pero en especial en Corrientes, las autoridades universitarias nos han inculcado y nos hacen hincapié en que mantengamos ese valor de lo humanístico dentro de la carrera de medicina. Así que ese es un mérito de nuestras autoridades y de nuestros docentes, que transfieren ese criterio a sus alumnos dentro de nuestra facultad. Hay varios mensajes que me gustaría dejarles, pero primero es que tienen que pensar de que no existe un techo. Muchos dicen, no, pero yo estoy acá, no estoy en Buenos Aires, no estoy en un país desarrollado, y eso no es real. Mi mentor, a quien mencioné, cuando yo era residente, me dijo una frase que yo le repetí siempre a todos mis discípulos. Me contó la anécdota de que los hermanos Mayo, que eran dos médicos del siglo pasado en Estados Unidos, fundaron la Clínica Mayo en un pueblito que se llama Rochester, que lo único que hay en ese pueblito es la clínica. Y hoy esa clínica es una de las más importantes del mundo. Entonces, si dos hermanos pudieron hacer en un pueblito la clínica más importante del mundo, significa que lo que hay alrededor no es lo más importante, sino la pasión que uno pone en lo que quiere hacer, en los objetivos que se ponga, y en no ponerse autocensuras y límites. Por eso hemos tenido siempre un poco el complejo de inferioridad con Buenos Aires. Siempre decimos Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y hoy tenemos el placer y el orgullo de ver que los de Buenos Aires vienen a entrenarse con nosotros. Vienen a nuestro centro de entrenamiento porque ellos no tienen. Y eso lo hicimos en Corrientes. Y parece difícil, y sin embargo fue factible. Es producto de un trabajo de equipo. Y esta gente nueva tiene que tener ese tipo de ilusión, tiene que pensar en grande, no tiene que ponerse limitaciones, tiene que pelear por lo que confía de que puede llegar a ser, y yo creo que lo va a conseguir, porque si lo hemos conseguido nosotros, seguramente ellos conseguirán cosas mejores que nosotros. La designación de las 100 personalidades ya está definida, ya hemos sido comunicados oficialmente. Cada uno de nosotros va a recibir un diploma al mérito,
y la estatuilla Konex, etcétera. Está subdividido ese premio en áreas. Hay áreas de antropología, de matemática, de biología y de medicina, y ahí es donde entro yo. Y ese premio va a ser entregado en forma oficial, con un acto muy grande y demás, en Buenos Aires el 12 de septiembre. Muchísimas gracias por la invitación y permitirme dar estos conceptos a la gente.